El legendario predicador Luis Urbáez. Luis Ernesto Urbáez se presume que nació en año 1930 en el municipio de Cabral de Barahona, en el sector La Peñuela. Su padre, Ramón Urbáez, y su esposa se mudaron a la ciudad de Santo Domingo, al barrio de San Carlos, cuando Luis Urbáez aún era un niño. Luis Urbáez nació bajo una pobreza terrible. Había que mirarlo con los ojos de la fe para creer que el futuro le ofrecería a este delincuente de la calle Cuba, sector de San Carlos, el ministerio tan poderoso que tenía en sus manos. A los 7 años de edad, Urbáez no tenía un hogar, sino que vivía en un reformatorio donde lo llevó su madre porque no podía mantenerlo. Muchas veces se quedaba pensando por qué la vida lo había golpeado de esa manera. Urbáez en ese reformatorio se terminó de formar. Cuando ya estaba hombre se dedicó a la delincuencia, donde era cabeza de una banda. También fue carterita en la calle Duarte. Anduvo muchas de las cárceles de nuestro país y fue apodado con el nombre de Luis Pullita porque era uno de los carteritas más famosos de su época. Las condiciones de su vida eran malas, y se hacía pocos énfasis en servir a Dios. Cuando joven fue un boxeador. Un día boxeando casi pierde el ojo derecho. No veía nada hasta que se convirtió a Jesucristo. Después veía más con el ojo lesionado que con el bueno. Urbáez tenía un conocimiento generalizado de Dios y eso era todo. El ambiente en que vivían era duro y todos sus esfuerzos estaban dedicados a sobrevivir. Luis Urbáez es librado de la muerte en el año 1957. Se mantenía en su apogeo el régimen del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Urbáez estuvo preso en más de 4 ocasiones, porque era un delincuente que se movía mucho estafando personas, atracando y robando. Cuentan que Urbáez tenía una banda de 9 hombres que asaltaban en las calles de Santo Domingo. El jefe de la policía ya estaba cansado con esta banda. Rafael Leónidas Trujillo dio orden de que los mataran a todos y uno por uno los sacaba de la celda a las 3 de la mañana y nunca más regresaban. Cuando ya quedaba Luis Urbáez, dijo en oración: «Señor, si me salvas la vida, me arrepiento». Terminando de decir esta palabra, sintió que alguien entró a la celda y cuando miró, era un hombre vestido de blanco y quitando el candado le dejó libre. Urbáez escapó de la policía esa noche, pero no se convirtió, según nos informó el pastor Sucre Ibert. Aunque Urbáez recibió visiones sobrenaturales en su vida, aún no había conocido a Cristo. Cuando tenía 27 años sufrió un gran susto. El régimen de Leónidas intentaron matarlo nuevamente. Ya cuando lo iban a asesinar, una hermana de Leónidas se enamoró de él y le salvó la vida. A él siempre comprendió que si Dios le llamaba de forma sobrenatural, no tenía idea de lo que provenía. Urbáez, es más, ni sabía leer porque Dios mismo tomó su vida y lo transformó para misión. Él no sabía leer ni estudiar la Biblia por sí mismo, no sabía orar. Durante toda su juventud nunca oyó predicar a nadie. Si alguien no sabe leer, no puede oír a Dios hablar por medio de su palabra. Si alguien no sabe orar, no puede escuchar su propia voz interior, el Espíritu. Si nadie a nuestro alrededor conoce a Dios, no hay nadie que pueda enseñarnos. Información dada por Mercedes Cabrera. En esta clase de situación, Dios debe dar su mensaje a una persona por medio de señales y visiones. Es raro que suceda, pero Dios no está limitado por el hombre y la ignorancia. Sucedió entonces y puede suceder ahora. Dios hará que su mensaje llegue a las personas de una manera o de otra. En el Antiguo Testamento, un asno habló a Balaam. Era la única manera en que Balaam escucharía la palabra del Señor. Dios habló a Moisés por medio de una zarza ardiente. En el libro de los Hechos, las señales y los prodigios dieron poder a los creyentes para volver a un mundo oscuro y perdido. Dios no se limita a los confines de la educación religiosa. Él es Dios, y algunas veces llamará a personas como Luis Urbáez para que vengan y rompan todos los paradigmas. La religión quiere hacernos olvidar que la palabra sobrenatural es la que describe la presencia de Dios. Algunas personas se ponen nerviosas cuando Dios rompe los confines de sus planes. Fue Dios, obrando señales y prodigios, quien hizo que Urbáez lo conociera, comprendiera el llamado de Dios sobre su vida, y finalmente lo siguiera. Arrepentimiento del legendario Urbáez, estando en Santo Domingo en el año 1957, donde se estaba efectuando una gloriosa campaña por los misioneros procedentes de la isla de Puerto Rico, David García Madera y Jaime Cardona, en el Parque Julia Molina, Villa Consuelo. Urbáez estaba sorprendido por los milagros que acontecían en ese momento y le hizo una petición al Señor en su mente: «Cuando el oriente, quiero que me llames como ese gran hombre de Dios». Cuando me repente, el predicador David García dijo: «Dios me muestra un hombre que está diciendo en su mente, que me llames Dios más que a mí, se lo entrego». El Señor te dice, ¿cuántas veces más me has oído?
pero eso te ha librado de la muerte muchas veces. Entonces, Urbaez pasó llorando y se convirtió a Jesucristo en ese mismo instante. Información dada por Betsaida. Inmediatamente empezó a congregarse en la iglesia de la Cruzada, ubicada en la calle Ravelo, número 150. La iglesia tenía alrededor de 100 miembros y su pastor era el puertorriqueño Francisco Astacio. Urbaez comienza a buscar a Dios. Luis Urbaez nunca dejó de congregarse. Una vez le preguntó a su pastor, «Pastor, ¿qué debo hacer para tener la unción que tiene David García?» Y el pastor le respondió, «Eso es muy fácil, solo tienes que ayunar y orar mucho». Él respondió, ¿tan solo eso? El pastor le dijo, sí, solo eso. De ahí en adelante comenzó la vida devocional de Luis Urbaez en la iglesia desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Nadie lo veía salir a ningún lado y cuando estaba en la iglesia un gran clamor subía con su vida y le fue tomando autoridad y poder y unción con el Dios del cielo. Dios comenzó a usarlo grandemente como un gran avivador de multitudes. Por todo el país. Urbaez comenzó su ministerio en 1958. Su misterio tenía un nombre dado por Dios. De la cárcel al púlpito, cuando él salía a predicar tomaba hasta 21 días de ayuno. Él sabía durar hasta 3 días de rodillas, no comía hasta que no predicaba. Eso le dio una cobertura y poder de tal manera que en los 45 años que tengo en el Evangelio, aún no he visto ningún evangelista que Dios lo usara tanto como Urbaez. Testimonio dado por Betsaida. Urbaez desafió todas las probabilidades. La historia de su vida lo muestra como un hombre dramático y lleno de vida. Había algo débil en él. Las mujeres, el alcohol y mala vida. Para él fue un desafío toda su vida. Estos grandes fenómenos debían ser aceptados y conquistados. Una entrada hacia lo sobrenatural, buscando a Dios con todo su corazón para experimentar el poder que vivirá a través de David García y Luis Urbaez. Fue a un apartamento a orar y leer la Biblia por varias semanas. Un día Dios hizo que su espíritu y su cuerpo se salía de su espíritu y en oración le decía a Dios, si tú no me usas mejor mátame. Quiero sentir el poder sobrenatural de los milagros. Lloraba de rodillas ante la presencia de Dios. En la noche número 31 de aquel ayuno, aproximadamente a las 3 en punto de la madrugada, notó que una luz resplandecía en la habitación. Pensando que alguien estaba por entrar en el cuarto, miró por un hueco que tenía la puerta, pero no vio a nadie. Repentinamente, la luz comenzó a extenderse por el suelo y por el techo de aquella habitación. Asustado, se puso de pie cuando vio un torbellino de fuego que se acercaba a la habitación. Entonces, comenzó a escuchar unos pasos, unas pisadas tenebrosas, que se acercaban a la habitación, y vio los pies de un hombre prendido en candela, que se acercaba. Al levantar la mirada, vio un personaje vestido con un árbol gigantesco, que su rostro resplandecía como el sol, sus ojos como llamas de fuego y una voz como un viento que tronaba cabeza. Mientras Luis Urbaez temblaba de miedo, el personaje le habló, «No temas, soy Jesús de Nazaret. Solo crees y verás mi gloria, estaré contigo donde quiera que vayas. Tú serás mi amigo por siempre». Terminando de decir esto, desapareció. Cuando salió de aquel ayuno, Luis Urbaez se convirtió inmediatamente en un pescador de almas. Una de las primeras personas que ganó para Cristo fue su propia madre, testimonio por Betsaida, su primera novia. El secreto de Luis Urbaez. El ayuno y la oración fue el arma número 1 de Urbaez durante su tiempo en la tierra. Él siempre decía que si alguien quiere ser grande en Dios tenía que orar y ayunar. Vestía siempre de traje y corbata. Era un hombre de baja estatura. No comía hasta que terminaba de predicar. Era tartamudo y quizás por esto no predicara largo. No sabía de letras. Aprendió a leer con la Biblia después que se convirtió. Empezó a predicar cuando tenía menos de un año en el Evangelio. Urbaez no hablaba con facilidad. No hablaba fuerte, pero los demonios le obedecían. Muchas veces tenía vigilias de oración en las que se tendía, postrado delante del Señor. Este gran hombre tenía gran autoridad espiritual, y esto se reflejaba en sus cruzadas de milagros. Él pisaba fuerte en las plataformas, gritaba «Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, el Nazareno está aquí». Era un predicador que vivía lleno de milagros. Hablaba en lenguas e iba en éxtasis, dramáticamente furioso contra el diablo y las potestades. Cuando oraba, inmediatamente se manifestaban los demonios que estaban en los cuerpos y los paralíticos soltaban las sillas de ruedas. Urbaez nunca se dejó influir por las modas cambiantes de su época. Creía que su tarea era predicar basado en los milagros, la fe y la salvación, no en la prosperidad. No tenía pelos en la lengua cuando predicaba. A los pastores les decía las cosas que Dios le mostraba delante de todos los presentes.
Creo en mi opinión personal que eso era un gran error de su parte. La personalidad de Urbaez era cautivante. No se le recuerda como carismático ni bondadoso, sino por su humildad y por su búsqueda incomparable de la presencia de Dios. Urbaez solía disculparse por su falta de educación y de habilidades. No podía hablar bien delante de las multitudes. Cuando lo hacía, generalmente era con una voz muy suave y tartamudeando. Generalmente predicaba en pocos minutos y muchas veces solo leía la Biblia. Inmediatamente, ministraba sanidad a los enfermos y liberación. Todo, su ministerio estaba dirigido hacia lo sobrenatural. Contradecía a cualquier persona que se dejara guiar por el enemigo, y no permitía siquiera que estuvieran con él en la plataforma. Todo su equipo ministerial trabajaba para crear una atmósfera en la que pudiera manifestarse la sanidad del cielo. Él siempre decía que los que estaban en la plataforma al junto de él tenían que tener la misma comunión elevado al cubo en el que él tenía. Urbaez evadía a las personas que fueran a hablar con él antes del mensaje de la palabra. Generalmente pasaba 7 días orando y ayunando antes de cada campaña. Además, nunca oraba por la gente hasta que no sentía a su amigo el nazareno que estuviera a su lado cuando oraba por las personas que esperaban ser sanadas. Les decía que creyeran en Jesús de Nazaret. De esa manera, oraba al Padre y las personas recibían una doble porción de poder del cielo y eran sanados por su amigo Jesús. Urbaez también oraba sobre algunos paños o ropas que luego eran llevados a las personas afligidas, como hacían los apóstoles y eran sanados. Hechos 19:12. Desde sus primeros pasos en el ministerio, su vida fue acompañada de manifestaciones sobrenaturales que dejaban claro que no era un predicador más, sino un vaso de honra lleno del Espíritu Santo. Conocido por su autoridad al hablar, por su mensaje directo contra el pecado y por una unción que estremecía atmósferas, Luis no buscaba micrófonos ni plataformas, sino almas arrepentidas, jóvenes transformados y vidas encendidas por Dios. En una ocasión, mientras predicaba en un culto al aire libre, comenzó a reprender espíritus inmundos con tal autoridad que varias personas poseídas comenzaron a manifestarse sin que él aún los tocara. Uno de los jóvenes que llegó al culto bajo influencia demoníaca fue liberado con solo recibir una mirada firme y una palabra: Jesús te liberta ahora. El joven cayó al suelo, convulsionando, y luego se levantó completamente libre, glorificando a Dios entre lágrimas. En otra de sus campañas, al comenzar la adoración, una mujer paralítica que era llevada en brazos por su familia comenzó a temblar violentamente. Luis interrumpió el mensaje y, guiado por el Espíritu, se bajó de la tarima, se acercó a ella y solo dijo: «Levántate, mujer, porque hoy Dios te visita con gloria». Ante la mirada atónita de todos, aquella mujer se levantó y caminó por primera vez en muchos años, saltando y llorando bajo el poder de Dios. Hubo reuniones donde el poder de Dios era tan palpable, que personas caían bajo convicción antes de llegar al templo, mientras caminaban por la calle, tocadas por la gloria derramada. Urbaez también era conocido por su profundo discernimiento. En un culto, mientras predicaba, se detuvo de repente y miró a un joven que estaba al fondo. Con voz temblorosa pero firme, le dijo: «Dios te vio anoche, cuando ibas a quitarte la vida, pero no te dejó morir porque tiene un llamado grande contigo». El joven cayó al suelo gritando y confesó que, efectivamente, había intentado suicidarse la noche anterior. Esa misma noche, recibió a Cristo, fue liberado y más adelante se convirtió en evangelista. Luis vivía en ayuno constante. Se encerraba días enteros en su cuarto, gimiendo delante de Dios, llorando por las almas, y no salía hasta que el cielo lo respaldara. Él decía: «Predicar sin fuego es insultar al altar. Yo no quiero salir si Dios no va conmigo». En una vigilia, mientras oraba, una columna de luz se manifestó sobre el altar. Los presentes testificaron haber sentido electricidad en el aire y muchos fueron bautizados con el Espíritu Santo sin que nadie los tocara. Había personas que llegaban frías espiritualmente, indiferentes, y terminaban tiradas en el suelo, clamando, temblando, recibiendo lenguas, visión y quebranto. Luis Urbaez también tuvo experiencias personales con lo celestial. En uno de sus testimonios, relató que durante una madrugada mientras oraba, sintió como si el techo desapareciera, y fue llevado en visión donde escuchó voces celestiales que cantaban: «Santo, Santo, Santo». Dijo que no podía soportar esa presencia, que todo su cuerpo temblaba, y cuando volvió en sí, estaba llorando como un niño, postrado, y con su rostro lleno de lágrimas. Después de esa experiencia, su ministerio creció en autoridad espiritual. Muchos lo llamaban el evangelista de la generación rota,
porque su mensaje siempre tocaba a los que estaban en drogas, en pecado, en depresión. Multitudes lo buscaban no por fama, sino porque sabían que cuando él predicaba, el cielo se abría. Él no aceptaba manipular la unción, ni vender la palabra, ni usar el altar como espectáculo. Su lema era claro: yo no vine a entretener, vine a declarar guerra contra el infierno y liberar a los cautivos. Su legado quedó marcado en jóvenes avivados, iglesias renovadas, testimonios vivos y una generación que todavía lo recuerda como uno de los predicadores más ungidos que ha pisado suelo dominicano. Luis Urbáez no fue famoso por redes ni por escándalos, sino porque caminó con Dios y su vida fue prueba de que cuando un hombre se consagra de verdad, el cielo responde con poder.